Pero gracias, Mario, y gracias, Mauricio, gracias a todos por invitarme a participar. Esta plática la voy a hacer enfocada más como para, así para los retinólogos que no necesariamente ven tumores diario. Ahí ven la presentación. Perfecto. Bueno, entonces la voy a enfocar así. Quiero que les voy a decir lo que necesitan saber, ¿no? De retinoblastoma. No me voy a ir muy, porque si te vas, te puedes ir 2 horas tratando nomás un solo tema de genética o de tratamiento, etcétera, pero aquí me voy a ir bien general para que sepan lo básico que tiene que saber cualquier retinólogo, ¿ok? Vamos a hacer un review comprensivo de todo retinoblastoma. No tengo ningún conflicto financiero que reportar. Y el retinoblastoma, como todos sabemos, no nomás es blanco y negro, ¿no? O sea, mucha gente quiere que yo le explique por teléfono cómo tratar el retinoblastoma. Y es todo un proceso, ¿no? Porque hay muchas tonalidades entre el blanco y el negro. Entonces, por ejemplo, puede haber casos que son bilaterales asimétricos, puede haber casos que son bilaterales con un ojo muy pequeño y un otro ojo moderado, puede haber casos bilaterales severos, ¿no? Puede haber casos sumamente avanzados, bilaterales, puede haber unilaterales medianos, unilaterales grandes, etcétera, ¿no? Entonces, no hay una sola manera de tratar el retinoblastoma, es todo como dice la doctora Shields y la doctora Gali, es todo un enigma, ¿no? Es todo un arte, ¿no? Entonces, aquí nomás les estoy poniendo fotos para que vean cómo el retinoblastoma puede presentarse con una masa sólida, puede presentarse abriendo la retina, con siembras vítreas, etcétera, ¿no? Y aquí les voy a enseñar, aquí vamos a empezar a hablar de lo que ustedes tienen que saber como retinólogos. Es el tumor intraocular primario más frecuente en niños, primario. Y la incidencia es bien general en todo el mundo, un caso entre cada 15,000 a 20,000 nacidos vivos. Había gente que decía que en los países subdesarrollados era más frecuente que en los países desarrollados y nunca se ha demostrado que sea eso cierto. El retinoblastoma desde hace mucho se conoce, desde 1597 se le ha llamado de muchas maneras, pero no fue sino hasta 1926 aquí en Boston, en el Mount Sinai, donde el doctor Berhoff, el profesor Berhoff, le llamó retinoblastoma. Antes se le llamaba fungus hematodes, se le llamaba de muchas formas, ¿no? Pero el doctor Berhoff aquí mismo, en este hospital, le llamó retinoblastoma en 1926. Siempre pregunta la gente, bueno, ¿cuál célula, doctor? De todas las de la retina sale el retinoblastoma y la verdad es que no sabemos. El otro día vino una persona que se dedica a hacer investigación de ciencias básicas donde el título de la plática era ¿de dónde viene el retinoblastoma? ¿Qué célula? Y después de 3 horas dijo, no sabemos. No sabemos de dónde viene el retinoblastoma. O sea, hay muchas teorías, pero no se sabe, ¿no? Y las teorías más aceptadas son que porque puede ser una célula progenitora. Cuando los bebés están haciendo, la retina está madurando, son células progenitoras o una célula posmitótica muy nueva que de repente se vuelve loca, ¿no? Y tampoco me voy a meter mucho entre la hipótesis de Knudson, pero si ustedes tienen que saber esa palabra, hipótesis de Knudson, Knudson es el que demostró o el que dijo que formuló la hipótesis de que para el retinoblastoma se necesitan dos mutaciones en un gen. Entonces, si alguien les pregunta en un examen, ¿cuál es la hipótesis más aceptada de cómo se forma el retinoblastoma? Es la hipótesis de Knudson, ¿no? Y con todo gusto, algún otro día podemos venir y a pasar una hora hablando nomás de esta hipótesis. De tal manera que hay dos tipos de retinoblastomas, el que nosotros conocemos como heredado y el no heredado, ¿no? Que tampoco, ahorita voy a explicar un poquito más, pero el heredado viene de una célula, o sea, todas las células del cuerpo del paciente tienen la mutación. Y el no heredado fue que la mutación se adquirió después de que el paciente, de que el paciente se formó, del que el embrio se formó. Entonces, una sola célula de la retina se volvió loca y dio el retinoblastoma. En el heredado, todas las células tienen la mutación en el cromosoma y en el no heredado fue una mutación somática que pasó después, ¿no? Ahora, si les preguntan, ¿nomás el gen del RB1 produce retinoblastoma? Antes se decía que sí y ahora sabemos que no. Ahora la doctora Gali hace unos años demostró junto con todo su equipo que también el oncogen MIC-N
produce retinolostoma. Y este es un oncogen que es una mutación somática, de tal manera que solamente pasa en una célula que muta. Entonces, solamente son los retinolostomas por oncogen MIC-N mutado, es unilateral. Y lo que hemos visto clínicamente es que el retinoblastoma, con pacientes que se mutaron el oncogen MIC-N, se da en niños muy pequeñitos, niños recién naciditos, así, se ve el tumor ya viene muy maligno, muy agresivo. Cuando el RB son niños un poquito más grandes, unos 6 meses, 7 meses de edad, o sea, no son recién nacidos, ¿no? Y siéntense con la confianza de preguntarme conforme vamos avanzando o si quieren hasta el final, como sea, aquí estamos en confianza. Eh, También cuando la doctora Gali y otros, hubo varios doctores que al mismo tiempo describieron el gen de retinoblastoma, el doctor Murphy, la doctora Gali, etcétera, descubrieron que no solamente el gen de retinoblastoma produce retinoblastoma, sino que también está relacionado con cáncer de pulmón, cáncer de mama, etcétera, ¿no? Entonces, es un gen muy importante porque no nomás causa retinoblastoma. De manera tal que si un paciente tiene el gen RB1 mutado, tiene una incidencia acumulativa en los primeros 50 y tantos años de vida, de como de un 36% de tener retinoblastoma o algún tipo de cáncer, y contra un 5% de las personas que no lo tienen heredado o mutado. Y si les preguntan, bueno, ¿cuáles son los otros tipos de cáncer que la gente que tiene RB1 mutado puede producir? Y aquí está la lista, ¿no? Y ya como nosotros no radiamos a los pacientes, nomás fíjense en la parte de la derecha, donde los más frecuentes son el osteosarcoma, células renales, el sarcoma de Ewing, el medulloblastoma, etcétera, ¿no? Entonces, siempre hay que acordarnos porque lo que pasa frecuentemente como retinólogos se nos olvida esto y los pacientes tienen otros tumores, nunca los mandamos con el oncólogo a seguimiento y entonces luego vienen con tumores avanzados de otras partes del cuerpo que se pudieron haber potencialmente tratado muy a tiempo si hubiéramos hecho esa comunicación con el oncólogo, ¿no? Estos niños que les estoy enseñando aquí son niños de un hospital en México, donde yo también a veces voy y ayudo ahí, para que vean la diferencia entre, yo me imagino que son los mismos niños que ven en Colombia, ¿no? Que vemos en México contra los que vemos aquí en Estados Unidos, que son tumores muy pequeñitos. Y en general, el retinoblastoma en los Estados Unidos tiene una tasa de curación de un 95%, o sea, sobreviven niños hasta un 95-98%, pero en países de tercer mundo, como México, Colombia, etcétera, hasta solamente un 50%. Ahora, del 95% que se curan en Estados Unidos, el 90% pueden retener un ojo, casi siempre tienen un ojo que puede funcionar. Y de ese 90% que retienen un ojo, el 80% de ese 90%, de ese 95%, tienen una huesa visual bastante buena como para que el niño tenga una vida relativamente normal. ¿Ok? Obviamente en México y en Colombia no pasa eso. Las estadísticas son muy diferentes. Ahora, también pregunta de examen para el board y para el board de Colombia, el board de México, el board de Estados Unidos. ¿Cuál es la presentación más frecuente de retinoblastoma? Y la respuesta es leucocoria, sin duda, 3/4 partes. La número 2 es estrabismo y la número 3 es nistagmo. De tal manera que muy frecuentemente los pediatras, no los oftalmólogos pediatras, los pediatras dicen, no, bueno, el estrabismo puede causar, un niño puede tener estrabismo hasta, hasta como el año de edad. Y uno como oftalmólogo pediatra, que también soy, sabemos que eso no es cierto. O sea, el estrabismo es normal en los primeros 2 o 3 meses de edad, pero después de los 3 meses de edad, más o menos 3, 4 meses de edad, ya si tiene un paciente estrabismo, tienes que ver por qué. O sea, no es normal esperarte hasta el año. Y de igual manera el nistagmo, ¿no? Si un paciente tiene nistagmo, tienes que estar forzado en ver que no tenga retinoblastoma o alguna enfermedad retiniana hereditaria. Y las otras presentaciones son boftalmos, glaucoma y celulitis preseptal aséptica. ¿Ok? Estas son el diagnóstico diferencial. Si les preguntan cuál es dime diagnóstico diferencial, pues todas estas, ¿no? Toxocara, retinopatía del prematuro. Son diagnósticos diferencial de masas blancas en el ojo o de leucocoria. Aquí vienen mezcladas, ¿no? Y como les decía ahorita, el no hereditario es el más frecuente. 75%, 3/4 partes de los pacientes con retinoblastoma, los papás o la familia no tienen retinoblastoma, no son heredados, ¿ok? Y solamente 1/4 parte
son heredados. Entonces es importante saber eso porque la gran mayoría es una mutación de novo. Nadie en la familia tiene retinoblastoma. Y el no heredado es unilateral y unifocal. O sea, no puede haber múltiples tumores en un ojo. Si hay múltiples tumores en un ojo, por definición es heredado, ¿no? O sea, puedes tener un tumor que tiene siembras vítreas, eso es diferente, pero si son muchos tumores que cada uno es un tumor separado, entonces no se considera heredado aunque sea unilateral. Y el no heredado, que es el más frecuente, la edad de diagnóstico media es entre los 29 y 30 meses de edad. Y el heredado, que es la minoría, es bilateral, multifocal, de manera tal que tú puedes tener solamente en un ojo retinoblastoma, pero múltiples tumores, y en el otro ojo todavía no aparecen los tumores. Entonces, mucha gente me habla y me dice, pero Fran, en el otro ojo no hay tumores, pero en el ojo que tiene tumor tiene 7. Es heredado hasta no demostrar lo contrario. Eventualmente, el otro ojo va a tener tumores. Y lo más importante de saber de esto es que del 14 al 16%, perdón, el 14 se presenta entre el 14 y los 16 meses de edad, o sea, más chiquitos. Los niños con retinosoma heredado se presentan más chiquitos, entre los 14 meses, como al año, un poquito menos del año. Y los no heredados son un poquito más grandes. Ahora, acuérdense también, y ahorita les voy a enseñar un caso de que también niños grandes y adultos pueden tener retinoblastoma, no nomás los bebés, ¿no? Eh, y también el retinoblastoma se puede clasificar de manera anatómica en exofítico y endofítico. El exofítico es un retinoblastoma que que aparece o nace de la retina y crece hacia afuera, hacia la coroides y a la esclera. Exofítico. Y el endofítico es un retinoblastoma que va de la retina hacia la cavidad vitrea, hacia adentro del ojo, endofítico. Y por algún motivo que no sabemos mucho por qué, el endofítico es más frecuente en esos niños más grandecitos o incluso en los niños que vemos en niños ya 14, 15 años, 20 años, o sea, adultos con retinostoma. Es más común encontrar la forma endofítica que la exofítica. Ahora, esta tabla me gusta mucho y aquí se las voy a explicar. Si un paciente, si un papá, ¿no? El papá o la mamá, el que sea, si uno de los papás tuvo retinoblastoma bilateral, y ahí es otro problema porque muchas veces no saben si fue bilateral o unilateral, no tienen genética, etc. O sea, pero vamos a suponer que sepamos que fue bilateral. Entonces, te dicen, doctor, tuve retinoblastoma bilateral, ¿cuál es la posibilidad de que mi hijo tenga retinoblastoma? Porque está embarazada mi esposa. 45%, o sea, un volado al aire de que ese niño va a tener retinoblastoma o no. Pero si tiene retinoblastoma, o sea, si ese volado lo ganas y da retinoblastoma, el 85% va a ser bilateral, multifocal, etcétera. Y solamente el 15% será unilateral, ¿no? Ahora, si nomás uno de los papás tuvo retinoblastoma unilateral, nomás en un ojo, entonces te dicen, ¿cuál es la posibilidad de que mi bebé tenga retinoblastoma? 15%, 1, 0, 15%. Pero si, pero si tiene retinoblastoma, si da el 15%, el 85% es bilateral. ¿Ok? O sea, si te ganas la lotería, te la ganas bien. Y si te preguntan, bueno, ¿y cuál es la posibilidad de que tenga retinoblastoma, doctor, mi hijo? Si nadie tiene retinoblastoma en la familia, nadie. O sea, pues igual que cualquier persona en la calle, menos del 1%. Es la posibilidad. Pero si te cae retinoblastoma, como ya dijimos que el no heredado es el más común, es el más frecuente, 67%. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Ya, bueno. También Sí, hay algo perfecto. que se conoce como retinoblastoma frustro, en el cual, por motivos que tampoco entendemos muy bien, el retinoblastoma aparece en el ojo, pero deja de crecer. Más bien, creemos que es porque es un tumor muy bien diferenciado y las células, cuando tienes un tumor diferenciado, quiere decir que las células son casi normales. Y cuando es un tumor pobremente diferenciado o indiferenciado, son células muy anormales. Entonces, si uno va a tener cáncer, ojalá nadie tenga cáncer, pero si alguien va a tener cáncer, nos gustaría que fuera un tumor bien diferenciado, ¿no? Casi normal, ¿no? Ahora, cuando tienes esos tumores que se arrestan o no crecen, hay dos términos que tenemos que entender, uno que se llama retinoma y otro que se llama retinositoma. Y mucha gente los utiliza de manera indistinta y para fines prácticos, pues uno no se va a poner a alegarle a nadie, ¿no?
Entre la oncología ocular se sabe que sí son diferentes. El retinoma se cree que es un tumor que espontáneamente paró. O sea, es un tumor que muy diferenciado, que nunca se hizo verdaderamente maligno, ¿no? Y el retinositoma es un tumor que fue maligno, pero por algún motivo paró de crecer o sea, pero sí fue maligno. O sea, siempre, desde entrada era maligno y paró su crecimiento por motivos que no entendemos. Entonces, pero a final de cuentas, la gente va a usar los términos indistintamente. Pero el retinositoma tiene sus características histopatológicas, etcétera. La verdad es que no me voy a meter mucho en detalle aquí, pero les voy a enseñar dos casos. Esta es una niña que fue al optometrista porque iba a empezar la escuela y nomás quería ver el papá que no ocupara lentes, ningún antecedente de importancia, y vieron este tumor. Este tumor, como pueden ver, es blanquecino grisáceo, tiene un vaso sanguíneo que se mete ahí, o sea, no es un amartoma, ¿verdad? No es una cicatriz, es un tumor que parece retinoblastoma y el ultrasonido no tiene, no ti- es un tumor endomo, pero no tiene calcificaciones. Entonces, en este momento uno no sabe si está activo o no. Lo observas un par de días y los tumores activos crecen. Por eso es tan importante que el retinoblastoma se vea luego, porque al paso de una semana puede cambiar de ser un grupo chiquito a un grupo grande, ¿no? Entonces, bueno, esta niña nunca creció el tumor y como nunca creció, lo catalogamos como un retinoma. Esta otra niña, la misma cosa, el papá fue al optometrista porque iba a empezar la escuela, quería ver que no ocupara lentes y el optometrista me dijo, Fran, uno de los vasos sanguíneos se ve muy grueso y tortuoso, pero no veo la periferia. Ya cuando fue la niña vimos esta foto y ya vimos que en la periferia ciertamente hay un tumor, pero igual grisáceo, blanquecino, el vaso sanguíneo se mete al tumor. Pero si se dan cuenta, este tumor en el que vimos aquí hay atrofia del epitelio pigmentado, en este no, el vaso sanguíneo está más tortuoso. Entonces, en este caso pensamos que fue un retinositoma, que francamente era un tumor maligno, pero paró. Entonces, en este caso, como tenía todas las características de malignidad, le dimos quimioterapia intraarterial y no pasó nada. Que eso es algo que es muy raro, ¿no? O sea, no hay tumores vírgenes, o sea, que nunca hayan tocado la quimioterapia, que no responden. O sea, no existe en la literatura oncológica un tumor que de entrada sea resistente a la quimioterapia. No existe. Bueno, no está reportado, ¿no? Entonces, es muy raro que tú me digas, bueno, pues a lo mejor es que es resistente a la quimioterapia. Pues sí, pero nunca había tenido quimioterapia, o sea, es un tumor virgen. Entonces, eh, pero eso es lo que esperamos en los retinomas y en los retinocitomas, ¿verdad? Como las células son casi normales, pues no van a responder a la quimioterapia. Entonces igual la seguimos observando a esta niña y nunca creció el tumor. Ahora, el problema viene aquí. La doctora Shields, la Carol y Jerry, que en paz descanse, en el 2021 publicaron un artículo donde ellos vieron a todos sus pacientes con retinocitoma y retinoma y dijeron, bueno, ¿los dejamos así o qué hacemos, no? Porque la doctora Gali también hizo un estudio y la doctora Gali no vio ninguna diferencia al paso del tiempo, pero los doctores Shields sí vieron diferencia, al grado de que ellos vieron que esos tumores estos retinocitomas, a los 2 años de edad, la probabilidad de transformación a malignidad es solamente del 2%, pero a los 20 años de edad es del 15%. En otras palabras, si tú dejas este tumor ir, cuando este paciente tenga 20 años de edad, por eso vemos a estos adultos con retinoblastoma, ¿no? El 20%, que es si me entiendes, uno de cinco, va a tener retinoblastoma. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la doctora Shields piensa que es mejor tratarlos cuando están así chiquitos, ¿no? Entonces los congelas para que el riesgo sea todavía menor. Nunca vamos a poder dejar esos ojos tranquilos, ¿verdad? Siempre los vamos a tener que estar viendo, pero tratado, aunque sea, dices, bueno, pues traté ese tumor inactivo, a menos de que haya una célula ahí rara, y ahorita les voy a decir por qué estoy diciendo esto, porque uno pensaría que al paso de los años, un tumor que está inactivo nunca se va a reactivar, pero ya nos ha pasado que no es así. Pero bueno, cuando un paciente viene con retinoblastoma, se manda con el genetista para ver si tiene la mutación,
porque si tiene la mutación, tienes que verlo muy seguido, cada mes por un par de años, 2, 3 años, o sea, todo un protocolo, pero si no tiene la mutación, ya acabaste. Entonces, por ejemplo, el pleito que tenemos con los mexicanos es que el gobierno no quiere pagar la prueba genética, entonces le dices, bueno, pues ¿qué te sale más barato, pagar la prueba genética o meterlo al quirófano cada mes por 3 años, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces por eso es tan importante hacer la prueba genética. ¿Qué hacemos si, y ya vimos más o menos los números, pero qué hacemos si la mamá nos dice, oiga, doctor, estoy embarazada y yo tuve retinoblastoma, o mi esposo tuvo retinoblastoma? Entonces, lo que tenemos que hacer es, idealmente, en un mundo ideal, ¿no? Que no pasa así, por cierto, pero en un mundo ideal sería, ok, te mando con el genetista y hablo con el obstetra. Y le digo, obstetra, la mamá tuvo retinoblastoma, bilateral o unilateral. Puede ser entre 15 y hasta un 50% de probabilidades de que tenga el niño retinoblastoma. ¿Qué quieres que haga, Efren? Bueno, por favor, hazle amniocentesis. Le haces la amniocentesis, se manda a genética, la amniocentesis salió positiva, quiere decir que ese niño tiene retinoblastoma, el gen mutado, y ese niño va a tener retinoblastoma. Entonces yo ya sé que ese niño va a tener retinoblastoma y lo voy a estar en cuanto nazca al pendiente de él, ¿no? Y si sale negativo, yo le digo, pues salió negativo, no tiene retinoblastoma, ya no la voy, o sea, ya acabé, ¿no? Y eso es entre comillas, porque la prueba genética tiene un porcentaje como de un 2% de falsos negativos, entonces, en teoría, tú podrías alegar que si ese paciente dio 2% falso negativo y puede tener retinoblastoma. Entonces, como quiera, les decimos, bueno, está negativo, tenga su embarazo normal, tenga su parto, y a los 2, 3 meses venga a verme nomás, por si las dudas, que es de ese 2%. Y la otra cosa que uno pudiera hacer, ¿no? Es decir, ya si te quieres ir muy así, muy excesivo, es decirle al obstetra, voy a inducir el embarazo a las 36 semanas porque el niño salió con amniocentesis positiva, va a tener retinoblastoma y quiero ver ese bebé lo más pronto posible para que, porque quiero ver los tumores chiquitititos, o sea, cuando son un puntito, ¿no? Por donde les puedo dar láser con un disparo de láser los mato, en lugar de que me mandes una masa que necesita quimioterapia. Entonces mucha gente dice, bueno, y si mejor, Efraín, les hacemos ultrasonido fetal o, bueno, pues tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero si tú ya en el ultrasonido fetal ves una masa grande, pues ya esa masa está enorme, ¿no? O sea, el chiste es cacharlos donde son chiquitititos, chiquitititos. Bueno, entonces les voy a presentar, por ejemplo, este niño recién nacido, la mamá tuvo retinoblastoma unilateral y la mamá dijo, no solo eso, doctor, uno de mis hijos murió de retinoblastoma. O sea, yo ya tuve un hijo que murió de retinoblastoma. O sea, entonces, pero no se quiso hacer la amniocentesis. Entonces, bueno, cuando nació el niño le mandamos a hacer luego ese día que nació le mandamos a hacer la prueba genética, ahí de la sala de parto. Entonces, ¿qué? Mucha gente me habla y me pregunta, oye, Fran, ya le mandé a hacer la prueba genética, ahorita que nació el niño, ¿qué hago ahora? Bueno, idealmente lo que tienes que hacer es verlo cada semana en tu consultorio para dilatarle la pupila al bebecito hasta que tengas el resultado de la genética en tus manos. Tú lo vas a ver cada semana hasta que regrese la genética. Si la genética tarda 3 meses, pues 3 meses. Pero porque lo que quieres es que si un tumor aparece ahí, lo veas rápido, ¿no? Entonces este bebé, esta foto que les estoy enseñando es 3 semanas después de que tomé la prueba genética, pero no, todavía no tengo la genética en la mano, la prueba genética en la mano. Y no sé si ustedes puedan ver lo que a mí me llamó la atención, pero bueno, les voy a dar un segundo. Esto fue lo que me llamó la atención. Esto. Ahí en la arcada superior temporal del ojo derecho tenía un pequeño descoloración y lo pasé al quirófano y le hice un OCT porque tengo la gran virtud de que este hospital tiene un OCT en el quirófano, portátil para bebés, y corroboré que es un tumor. Y no solo eso, sino que aparte, cuando le revisé el otro ojo, ya vi que tenía un tumor, ¿no? Entonces, pues yo ya sé que la prueba genética es positiva. O sea, este niño tiene, no puedes tener tumores en los dos ojos y tener una prueba negativa. Todas las células están mutadas, ¿no? Entonces tú ya sabes que este niño tiene retinoblastoma. Este otro caso es de un paciente igual, recién nacido, masculino. El papá tuvo retinoblastoma bilateral. La mamá y el papá oyeron mi plática un día y se hicieron la amniocentesis y salió positivo. Ah, pues a todo dar porque ya sabemos que ese niño va a tener retinoblastoma. Entonces,
pero no quisieron no quisieron adelantar el parto. Nació el niño cuando tenía que nacer y vimos ya esa masa, ¿no? Ahí ya la alcanzan a ver en el nervio, ¿no? Es una masa ahí en el nervio. Lo pasé al quirófano, recién nacido el niño, y ya corroboré con el OCT que es una masa, es una malignidad, y en el otro ojo ya tiene un tumorcito. O sea, correctamente la amniocentesis es correcta, ¿no? Entonces ya empiezo a tratar esos tumores. Ahora, bueno, hasta ahí, ¿vamos bien? ¿O le sigo? ¿O qué hacemos? ¿Sí? Bueno, no todo, Sigamos, doctor. sí, ok, no todo lo negro es melanoma y no todo lo blanco es retinoblastoma, ¿ok? Entonces, este niño, que ya pueden verla, ya está grandecito, o sea, no es un bebecito, ya casi tiene un año. Dice la mamá que estaba perfectamente derechito los ojos y de repente amaneció con el ojo izquierdo volteado. Eso no es normal. Entonces ya lo revisamos y tiene este tumor alrededor del nervio, no tiene calcificación. Entonces dices, bueno, pues parece retinostoma, a lo mejor es un retinocitoma, tiene forma de corazón, muy bonito. Y cuando lo mandé yo a hacer la resonancia para ver si no tiene retinostoma anterior lateral, etcétera, todo el proceso que ahorita les voy a enseñar, el radiólogo me habló y me dijo, Fran, tiene muchos tumores en el cerebro. Le digo, entonces, espérame, entonces no es retinoblastoma, porque, ¿verdad? O sea, el retinostoma, no puedes tener muchos tumores en el cerebro. Entonces, yo ya sabía de lo que él me estaba hablando. ¿Saben lo que me está hablando él? Esto es un amertoma astrocítico gigante, ¿no? Por una enfermedad, una esclerosis tuberosa, enfermedad de una esclerosis tuberosa. Entonces, los tumores que él está viendo en el cerebro son amartomas, ¿no? Son amartomas tuberosos. Y este tumor no se trata con quimioterapia, se trata con un medicamento que se llama everolimus y sirolimus, es un medicamento que igual no me voy a meter en detalle ahorita, pero responden los hemartomas muy bien y se hace chiquito, nunca se hace maligno, nunca se va el tumor por completo, pero se hace chiquito. Y lo que ustedes tienen que saber, que también nos enseñó la doctora Shields, es que los hemartomas astrocíticos, sobre todo los gigantes, pueden hacer membranas neovasculares, pueden obstruir la arteria central de la retina, pueden exudar, pueden dar desprendimiento de retina seroso y pueden muy rara vez malignizarse. Entonces, estos hematomas siempre hay que seguirlos viendo. Este otro niño, también más grandecito, ya más grande, como casi 2 años de edad, empezó también a voltear el ojo de repente, según la mamá. Y ustedes ven en la clínica, pues que ahí en la clínica yo ya veo esto, o sea, algo está detrás del lente, ¿no? Y aquí nomás para ver la diferencia entre leucocoria, que es blanco, y santocoria, que es amarillo, ¿no? Entonces, lo pasamos al quirófano para hacerle la revisión, estar seguro que el otro ojo no está enfermo, la angiografía, etcétera. Y se veía muy amarillento, con sangrado, que no es muy común de retinostoma. Entonces, yo le dije a la mamá, mire señora, el ultrasonido tiene se ve como un despliegue en embudo, no se ve una masa en la esclera, sino se ve como un despliegue en embudo. Seguramente, le dije a la mamá, es una degeneración retiniana o fiebre o cualquier cosa, ¿no? Pero no parece ser un tumor. No parece que sea maligno. Sin embargo, le dije, señora, yo como retinólogo pediatra, no como oncólogo pediatra ni como oftalmólogo pediatra, como oncólogo pediatra, yo tengo que ponerme mi casco de oncólogo pediatra y decir, si un paciente no ve, o sea, está ciego el ojo y no puedes ver el fondo del ojo y el pronóstico es muy malo, entonces como retinólogo sé que el pronóstico es malo porque estos son casos muy difíciles de operar desde el punto de vista de retina. Y el pronóstico es muy malo, entonces si no ve, el pronóstico es malo y está en la edad de retinoblastoma, siempre es bueno platicar de la enucleación porque es una posibilidad muy buena. Entonces la mamá dijo, le entiendo, doctor, y le dije, bueno, nomás que acuérdese que yo creo que es una degeneración retiniana y cuando me habla el patólogo, me dice, Fran, es retinoblastoma. Ay, chinga. Es retinoblastoma, difuso infiltrativo. Fíjese qué bueno, o sea, qué bueno que lo enuclee, ¿no? Qué bueno que lo enuclee, aunque mucha gente me alegaba, ¿para qué lo enucleas? Si es déjale el ojito ahí, pues aunque, no, porque el ojito no ve, no tiene pronóstico visual y está en la edad de malignidad, lo tengo que quitar. Entonces, eso era retinoblastoma. Y esto fue hace muchos años cuando recién empezaba mi práctica, entonces, aquí nomás para demostrarles que sí era retinoblastoma. Entonces, en ese momento también
vi otro caso de un niño, luego, despuesito de este caso, un niño de 3 años, con descubrimiento de retina, con una masa difusa, rara. Gracias a Dios puse yo en mi nota estos cambios vasculares que ahora ya los tomo muy en serio, antes no los tomaba muy en serio, pero igual el ultrasonido se veía como el otro, ¿verdad? Se veía como el otro caso. Entonces, como nosotros siempre hacemos cuando vamos a un congreso y vemos una plática de una enfermedad muy rara y vamos y luego el lunes llegamos a la oficina y vemos esto yo lo vi y lo diagnostiqué. Entonces yo le dije, señora, esto es retinoblastoma y lo voy a nuclear porque tuve un caso idéntico hace una semana y es retinoblastoma y lo nucleé y no era retinoblastoma. Esto era enfermedad de Coates, ¿no? Entonces, esta es una foto muy padre que me gusta ver porque la enfermedad de Coates y el retinoblastoma prácticamente son gemelos, son hermanas gemelas y es muy difícil, incluso para alguien que ve retinoblastoma diario y Coates diario, pues somos un centro de Coates aquí, incluso para mí es difícil de distinguir entre un retinoblastoma y un Coates, pero lo que sí les puedo decir ahora ya al paso de los años es que el retinoblastoma no da telangiectasias y no da aneurismas. Nunca, nunca las da, nunca las va a dar. Entonces yo ahora ya me siento muy tranquilo viendo, diagnosticando codes y ya tratando de salvar esos ojos, ¿no? Ok, hasta ahorita, ¿todo bien? Ok, bueno. Ahora, esta niña llegó al consultorio de 9 años de edad diciendo, me la mandaron diciendo, Llevamos 2 o 3 meses tratándola por un ovitis que no se le quiere quitar, doctor. Ya le dimos esteroides, ya le inyectamos esteroides, le inyecté en el ojo, le puse gotas, de todo le di, ¿no? Y la uveitis no se va. Entonces me la mandaron por si las dudas y cuando la revisé, pues vi una masa difusa infiltrativa, ¿no? Adentro del ojo. Entonces, obviamente, cuando tú ya te fijas en estas fotos otra vez, perdón, aquí ustedes se dan cuenta que esas células no son células inflamatorias, son bolas de nieve, ¿no? Como las que están ahorita aquí afuera de la casa. Son unas bolas de nieve que son tumores, o sea, es una masa tumoral. Pero el uveólogo que la mandó dijo, pero Fred, tiene 9 años, ¿cómo es posible que sea retinólogo? ¿Tiene, que no los resultados son de los bebés? Entonces le digo, pues es que tú nunca viste mi plática, ¿no? Y como todos los de Colombia vieron la plática, nunca se les va a pelar. Entonces le digo, no, también puede pasar que los adultos tienen retinostoma, incluso adultos más grandes, ¿no? Entonces, bueno, total que esta niña, miren, tenía tumor en el ángulo, tumor en el cuerpo ciliar, tumor en todos lados, pero la niña todavía veía muy bien, 20/20, porque si se dan cuenta que ustedes ven en la fotografía, la mácula todavía estaba respetada. Entonces decidimos tratar de salvar ese ojito. En cualquier otro país, si ustedes se nuclean este ojo, está perfecto. Aunque el ojo vea 20/20, porque esta niña se va a morir si no lo hace, ¿no? Pero yo tengo la ventaja de tener muchas herramientas que ustedes a lo mejor no tienen. Entonces la tratamos con quimioterapia sistémica, intraarterial, y luego intraarterial, intravítrea e intracameral. Y total, pudimos quitar el tumor y la niña estuvo muy bien por muchos años, al grado de que yo le dije a la niña, despreocúpate, porque la mamá me decía, es que no puede ella dormir porque cree que el tumor va a regresar. Le dije, no, ¿cómo va a regresar el tumor? Si ya lleva 6 7 años sin tumor, no va a regresar. Y yo por andar de bocón, porque dije, pues, ¿cómo es posible que un tumor esté sin actividad por 6 años? Y me habló el doctor de donde ella vive y me dijo, Fran, esta niña tiene uveitis. Y dije, déjame verla antes de que le hagas algo. Y cuando me la mandaron, inmediatamente ahí se ve una bola abajo del párpado inferior, le hice un ultrasonido ahí mismo en el consultorio y se ve que el tumor está, otra vez es un tumor activo, es el retinoblastoma. Que si fue una célula que se quedó ahí dormida por 6 años, quién sabe, que si fue una célula nueva, pues quién no sabe, pero era retinoblastoma a los 6 años. Entonces, siempre estos niños nunca hay que dejarlos y nunca hay que decirles que ya se curaron, ¿no? Desafortunadamente. Y este tumor ya desprendió la retina, ya la niña no veía y este tumor nos traicionó, ¿no? A nosotros, al paciente, a ti, a mí, a todos nos traicionó. Entonces, ya este paciente, ya no puedes confiar en este ojo se tiene que salir. Y la niña me dijo, doctor, quíteme ese ojo, por favor, yo no lo quiero. Perfecto, entonces ya la quitamos. Ahora, esta otra niña de 15 años de edad, ella jura y perjura que estaba perfectamente bien y que un día, que era viernes, por cierto, en la tarde, como siempre, ¿no? En la tarde me hablaron que despertó en la mañana viendo borroso, más bien no viendo nada y con mucho dolor de cabeza, náusea y vómito. Fue con un médico local que le dijo, tienes ifema,
y te lo voy a limpiar, y le metió una aguja y le limpió el ifema. Y entonces me habló el doctor y me dijo, oye, Efraín, pero volvió a sangrar inmediatamente que le quité el ifema porque me metí el quirófano, lo lavé y volvió a sangrar enfrente de mí. Y le digo, pero bueno, ¿y de dónde viene el ifema? ¿No? Me dice, pues no sé. O sea, le digo, pues no pasan ifemas así nomás porque sí, le digo, o sea, o se te desprendió la retina o tienes un tumor, pero los ifemas no pasan porque sí, ¿no? Total, me la mandó y lo que hice fue que ahí en la clínica le puse ultrasonido antes de hacer cualquier cosa y vi una masa increíblemente grande, pero como ustedes ven, no podía yo ver la masa por el ifema, ¿no? No podía yo ver el fondo del ojo. La resonancia confirma una masa sólida, entonces después de platicar con ella, le nucleamos el ojito y salió que tenía un melanoma. Una niña de 15 años, o sea, fíjate, porque igual como el retinoblastoma dice la gente, pues es nomás en niños chiquitos y el melanoma, la gente cree que nomás es en adultos, ¿no? Pues no, también puede haber melanoma en niños. Tengo otro niño con melanoma, un guatemalteco, tengo otro niño de El Salvador, puros latinos con retinol, o sea, pero bueno, desafortunadamente esta niña, aun y cuando le quité el ojo al día siguiente que ella llegó conmigo, me hablaron el radiólogo y me dijo, desafortunadamente se tiene lleno de metástasis su cuerpo y la niña se va a morir. Entonces, desafortunadamente esa niña va a morir, pero pues bueno, hicimos el diagnóstico rápido. ¿Cómo se trata el retinoblastoma? Ya les dije, cuando el paciente llega a su consultorio, yo siempre lo veo en el consultorio, le hago un ultrasonido ahí aunque el niño esté llorando, a través del párpado, con el párpado cerrado, ahí me doy cuenta si hay una masa o no. Hacemos una resonancia de órbitas por cerebro y órbitas por dos razones. Una para ver que el tumor esté adentro del ojo, contenido, y dos para ver que no haya un retinoblastoma trilateral, ¿no? De entrada. Ese es el motivo. Y luego, si hay características de alto grado, que ahorita platico de ellas, si me da tiempo, que no creo que me dé tiempo, se les hace otra, médula ósea, histopatología, etcétera, ¿no? Pero lo que sí nunca hacemos es CT, TAC, ¿no? Porque el TAC es radiación, entonces como no sabemos si está mutado o no, y como ya de por sí tienen más riesgo de otros tumores, si la radio tiene más riesgo de recibir otros tumores, entonces yo siempre pregunto a la gente que les hace TAC, ¿por qué le hiciste un TAC? Me dice, porque quería ver la calcificación, pero la calcificación la veo con el ultrasonido, o sea, no necesito radiar al paciente. Entonces, o sea, si tú me dices que vas a hacer el TAC porque quieres estar seguro que hay calcificación, eso está equivocado. Y si vas a hacer un estudio de imagen para ver si el tumor está fuera del ojo, es definitivamente la resonancia. Y aquí o sea, en cualquier ultrasonido, aunque sea un ultrasonido vaginal de su hospital, lo pones en el ojo y te demuestra la calcificación. O sea, no necesitas tener ni siquiera un ultrasonido oftálmico. Nosotros los oftalmólogos agrupamos el ojo en grupo A, B, C, D y E y los oncólogos médicos estadían al paciente en su cuerpo. Nosotros, los oftalmólogos, no estadiamos el retinoblastoma, nosotros lo agrupamos, ¿no? Y la clasificación de Ricci-Albert ya no se usa, esa era la clasificación viejita. Y en el 2003 se creó la clasificación y la internacional, que es el ABCD, y el A son tumores chiquititos, el E es un tumor extremadamente grande y todo entre medio, ¿no? En medidas y eso no me voy a meter, pero tómenle fotos si quieren. De tal manera que aquí es una foto grupo A, grupo B, etcétera, grupo C, D y E, ¿no? Y siempre también la clasificación TNM nosotros siempre la ponemos para que el oncólogo médico sepa de lo que estoy hablando, porque hay oncólogos médicos que no saben de los grupos, entonces de tal manera que un grupo A es un CT1A, un grupo E es un CT3, etcétera, ¿no? Ahora, acuérdense mucho que nosotros como oftalmólogos, estas son las prioridades que tenemos como oncólogo y retinólogo. La vida es lo número uno, el ojo es lo número dos, y si se puede preservar la visión, se puede preservar la visión. Pero el pleito que tenemos con los oftalmólogos pediatras, y yo también soy oftalmólogo pediatra, es que ellos están fijados en la vista, ¿no? Y la vista es lo que menos me preocupa, al grado de que yo nunca les checo la huella visual después de que el niño llegó por primera vez, hasta 3 años después que el niño está curado, yo no les tomo la huella visual, ni los lentes, ni nada, o sea, porque no tiene caso, ¿no? Pero bueno, entonces aquí ¿qué hacemos con un grupo A y B? Se les da terapia focal, que eso es láser, ¿no? Son tumores chiquitos, láser y o crioterapia.
El grupo C se les da láser o crioterapia más menos quimioterapia. Al grupo D de dedo se les da quimioterapia, ya sea sistémica o intraarterial. Y al grupo D de FREN o de nucleación se les da, casi siempre se nuclean, pero ya también, eso es algo muy controversial. Si ustedes le preguntan al maestro Abramson o a alguno de los maestros grandes, ¿no? Les dirán que pues ya esos a veces no se nuclean tampoco, pero bueno, ahí hay mucho debate porque aunque se puede salvar el ojo, pues al costo de qué, ¿no? Porque a veces el niño tiene otras complicaciones. Perdón. Entonces, se les hace examen bajo sedación cada mes por los primeros 2 o 3 años, dependiendo si es unilateral, hasta que el tumor esté completamente inactivo y ahí ya lo pasas a exámenes en el consultorio. Y si es bilateral o hereditario, hasta que el niño tenga 5 años, lo ves bajo anestesia porque conforme los tumorcitos vayan saliendo, los quieres ir viendo chiquititos y dándole láser. Así, pum, pum, a como van saliendo. Entonces, ¿por qué les hago examen bajo anestesia? Porque mucha gente me dice, pues ahí lo agarro, Fran, en la consulta y lo abrazo y el niño llora y yo lo... Bueno, le digo, ¿y pudiste ver todas las estructuras? O sea, hasta la pars plana. Me dice, no, pues no. Por eso se les hace el examen bajo anestesia, porque lo que quieres ver es la trifecta, pars plana, hora y retina. Si tú puedes ver esa trifecta, esas tres estructuras, puedes ver esos tumores que se esconden en la hora y a veces se pasan hasta la pars plana. Entonces, es por eso es que es tan importante el examen bajo sedación. Y el examen bajo sedación, les quiero decir, me tardo yo, y Mari estuvo conmigo aquí, nos tardamos 2 minutos, o sea, 120 segundos. Es nomás, pum, 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 ir a ver, y listo, lo despiertas al niño. Entonces, bueno, ¿cómo se trata el retinoblastoma? Se trata de la siguiente manera, se trata con quimioterapia, ya sea sistémica, intraarterial, intravítrea. El subconjuntival ya no se usa. Con láser, el TTT, que es el 810, el rojo, o el verde, 532. Crioterapia, radiación, que puede ser externa, con protones o fotones, o braquiterapia, con yodo o rutinio. El yodo es más acá de este lado del mundo y el rutinio es más allá en Europa. Y con enucleación. ¿Ok? Si se da terapia sistémica, no me voy a meter mucho en detalle, pero se da 6 ciclos, eso ya tú tienes que platicar con el oncólogo, a veces puedes dar menos ciclos, a veces tienes que dar más ciclos. A veces preguntan en los exámenes cuál es la quimioterapia, es la vincristina topocio carbo, la BEC, ¿no? Así se llama, BS. Y el ciclo máximo de respuesta del tumor es después del segundo ciclo. Y como cada ciclo es cada mes, entonces te esperas hasta el segundo mes para tú poder decir cuánto el tumor se hizo chiquito, porque lo que pasa es que los oncólogos le dan la quimio y cuando termina la quimio, en ese segundo quieren que vayas a ver si el tumor respondió. O igual que el neurocirujano, ¿verdad? Le hacen la craneotomía y luego dicen, ya se le quitó el papiledema. No, espérate, todavía no, no, falta. Entonces, nomás para que sepan que tarda 2 meses más o menos en el máximo pico de efecto. Pero la quimioterapia tiene muchos efectos colaterales, entonces por esto fue pero es muy buena, ¿no? Como pueden ver, responde muy buena la quimioterapia sistémica, pero como tiene muchos efectos colaterales, eh, ahora se usa o se trata de usar más la quimioterapia intraarterial. Ahora, cuando era la época de la quimioterapia sistémica, como de todos esos tumores que le estoy enseñando a pacientes de nosotros, la doctora Shields también nos dijo que cuando los tumores se hacen chiquitos, hay una nomenclatura tipo 0, regresión tipo 0, regresión tipo 1, regresión tipo 2, tipo 3, tipo 4. Entonces, de tal manera que la regresión tipo 0 es cuando tienes tumor, se da quimio se desaparece el tumor. La tipo 1, tienes tumor, se da quimio y se calcifica. Tipo 2 tienes tumor, das quimio y no se calcifica, pero se hace como grisáceo. Ahí es andas nerviosón porque no sabes si está activo o no. La tipo 3 mitad se calcifica, mitad se hace como grisáceo y luego la tipo 4 se hace una cicatriz. Entonces, ¿cuáles son las otras rutas de la quimioterapia? Ya dijimos, subconjuntival ya no se usa, la intravítrea para las siembras vítreas, aunque ahora el doctor Abramson nos enseñó que también la terapia intravítrea podría usarse para tratar tumores primarios, ¿ok? Ahora es importante que entendamos que esto es algo muy nuevo y todavía no es standard of care, porque vino un niño de México el otro día
con los ojitos tísicos y con metástasis en todo su cuerpo, porque una doctora de México le inyectó 30 y tantas inyecciones en cada ojo, porque cuando ella fue a la academia, oyó una plática donde alguien dijo que la terapia intravítrea era para que matara el retinoblastoma, pero se le pasó un poquito en los detalles, ¿no? Entonces, ese niño falleció. Entonces, obviamente, la terapia intravítrea es para las siembras vítreas, nada más. ¿Ok? Me voy a ir un poquito más adelante porque ya voy bien tarde y les quiero decir un chorro de cosas. Entonces, pero aquí les quiero enseñar, cuando ustedes inyectan la quimioterapia, como el vitro está tan denso, se queda flotando la quimioterapia ahí y miren cómo la retina se hace fibrosa, ¿no? Ahora, eso es cuando se usaba melfalán y eso hasta hace poquito todo el mundo usaba melfalán, pero ahora el doctor Abramson nos enseñó que el topotecán es mucho mejor que el melfalán, es igual de activo con muchas menos efectos colaterales a dosis más altas. Entonces ahora ya usamos Topotecan, pero estos son pacientes con melfalán que ustedes pueden ver que yo logré quitarles el tumor, pero les destruí la retina, ¿no? Y ahora, si ustedes me preguntan, ¿cuál es la dosis de Topotecan que se usa ahora? Bueno, la dosis es ahora 90 a 120 microgramos de Topotecan, aunque el doctor Aronson nos acaba de decir hace poquitito que él cree que todavía más, es como 180 a 200 microgramos de Topotecan, pero bueno, eso todavía no sabemos. Ahorita lo que todo el mundo está haciendo es Topotecan 90 microgramos en 0.1 cc, y eso funciona muy, muy bien. Y nomás aquí se hace la paracentesis y la paracentesis se hace para quitar, para hacer el ojo hipotónico, para que puedas poner punto un ccs, ¿no? Lo marcas, se pones la aguja donde debe de ser y la diferencia es que cuando pones quimioterapia, ahí voy a meter quimioterapia, pongo la quimioterapia y antes de quitar la aguja, la gran diferencia es esto, pongo el crío en la aguja sin mover la aguja y cuando la bola de hielo se forma, quito la aguja de tal manera que si hay una célula en la aguja, se queda atrapada en la bola de hielo. ¿Ok? Y otra de las cosas que les quería decir es ese fluido que quitamos, antes lo tiramos a la basura, pero Jessie Berry en California ella dijo, bueno, ¿y será que hay algo ahí? Y descubrió que hay partículas de DNA y RNA que cuando tú las analizas, concuerda perfectamente con el tumor. Entonces, es lo que llaman ahora la biopsia líquida, ¿no? Pero bueno, les voy a enseñar bien rápido porque ya vamos bien tarde, ¿no? Y la terapia intraarterial puede tener complicaciones como obstrucciones de rama, puede tener también obstrucciones de arteria, puede tener infartos cerebrales, infartos en la pierna, o sea, no es fuera de complicaciones, pero funciona extremadamente bien. O sea, los tumores funcionan muy, muy bien. De tal manera, por ejemplo, este tumor que les estoy enseñando aquí, una sola terapia intraarterial con melfalán y miren cómo el tumor se bajó como un 80%. Esta otra niña igual, un tumor, una sola dosis bajó al 80%, segunda dosis, casi completamente se fue el tumor. Bueno, nomás aquí les voy acuérdense, ya no damos radiación para las siembras vítreas porque ahora hacemos la terapia intravítrea. Estos son tipos de máquinas donde hacemos radiación, pero son protones que el doctor Arevalo ya tiene protones en Johns Hopkins, aquí tenemos uno, pero ya no lo usamos, lo usamos más para melanoma. Y las placas que las usamos más para melanoma. Y el láser, acuérdense, el láser se da para tumores chiquitos periféricos o en el polo posterior. ¿Cuándo usamos el 810 y cuándo el 532? Y la respuesta muy rápida sí es, el 810 penetra más y por lo Ah, tanto, ese Sebastián salió en La Casa de los Famosos, ¿te acuerdas? para Ah, tumores como de 4 o 5 milímetros, el 810 y para tumores muy pequeñitos, el 532. Y la crío también es perfecta, ¿no? Si ustedes no tienen nada de láser, de repente tienen una crío ahí, denle crío. Y hay gente que me dice, el otro día yo fui a México y fui a un hospital donde un niño tenía un tumor en la mácula. Un hospital público, no había láser, no había indirecto, no había nada, no había nada. Entonces agarré el crío que tenía en un crío, le corté la conjuntiva, me fui atrás de la mácula, ahí con el teléfono y la lámpara, la lupa de 20 vi que estábamos la indentación en la mácula y le di crío y congelé el tumor. Y
y se acabó el problema. Digo, por lo pronto. Bueno, entonces, aquí nomás les voy a enseñar bien rápido cómo se da la crío. Miren, aquí, cuando la crío se da, no es como retina con un desgarro de retina, sino que tienes que hacer la bola de hielo y que la bola de hielo se coma el tumor, o sea, que la meta adentro del tumor y ahí te quedas 30 segundos y luego que se descongele. Entonces, para que el tumor está dentro de la bola de hielo. ¿Ok? Bueno, entonces la enucleación, acuérdense, no hay que tener miedo a la enucleación. Yo las hago porque soy oncólogo ocular, pero si ustedes no son oncólogos, que las haga su oculoplástico. Y estos son casos de tumores que estaban ya muy avanzados con la terapia intracameral logramos salvarlos. Y acuérdense, esta es otra cosa nomás antes de terminar que les quiero decir de la celulitis orbitaria séptica. En un niño que tenga celulitis orbitaria y ustedes le dan antibióticos y no responde en las primeras 24 o 36 horas, ustedes tienen que pensar que puede ser un tumor, ¿ok? Porque no hay ninguna celulitis orbitaria que no responda, ni aunque sea parcial, todas responden aunque sea parcialmente. Esta niña fue a 5 hospitales en Boston, los 5 pediatras le cambiaron el antibiótico, pero nadie le abrió el ojo. Hasta que llegó a Boston Children's, le abrimos el ojito y miren con lo que me encontré. El tumor estaba ya fuera del ojo. Entonces, esto es algo que incluso en Boston pasa, ¿no? Entonces, para que se den cuenta. Y bueno, ya nomás para terminar, estas son lo que yo les recomiendo, los guidelines de acuerdo a mí, que nomás lo que yo he aprendido, ¿no? Acuérdense que no todo es retinoblastoma, hay cosas que se parecen mucho como el COTS. Acuérdense que no hay que radiarlo para ver la calcificación, con el ultrasonido tienes. Acuérdense que ya no se radia el ojo para las siembras vítreas, ¿no? Ahora se da quimioterapia. Prácticamente ya no radiamos al paciente para nada. Ya ahorita hablamos cómo damos quimioterapia para hacer el tumor chiquito y luego cuando el tumor está chiquito lo matamos con láser, crío, etcétera. Ya vimos aquí cuándo dar más, o sea, cuándo das más quimio cuando el tumor está muy grande o está fuera del ojo. Das no solo los 6 ciclos, sino que más 10, 12 ciclos, etcétera. ¿Cuándo hacemos la crío? Cuando son tumores periféricos muy grandes. ¿Cuándo hacemos el láser? Cuando son tumores chiquitos en el polo posterior. La braquiterapia, cuando no funciona nada y no tienes nada más que hacer. O sea, le puedes dar radiación. Cuando núcleos, cuando el tumor está muy grande, no vale la pena dejar ese ojo ahí. Quítale el ojito. Tú creo que Mari está bien en una nucleación, ¿verdad, Mari? ¿Viste una nucleación? Y cuando no damos más quimio, pues cuando es un retinoma o un retinositoma, ¿no? Y bueno, tengo muchísimas más diapositivas que darles, pero esto es, yo creo, lo más importante. Efren, muchísimas gracias. Una excelente conferencia. Nos brindaste muchísimo, muchísimo conocimiento. Fue muy, muy completa desde todo punto de vista. Va a ser un placer tenerte aquí en Colombia en el Congreso de la Sociedad Colombiana de Oftalmología, en el precongreso y en el Congreso. Espero que disfrutes mucho con nosotros acá y nuevamente muchas gracias. Pero aquí estoy, aquí tengo tiempo, si quieren, vamos a contestar preguntas. Yo aquí no tengo para dónde ir, ustedes están nevando afuera. Gracias, Efren. Claro que sí. Quiero agradecerle a todas las personas que participaron hoy con nosotros en esta conferencia. Especialmente hay 5 personas que quiero mencionar, que es un honor tenerlos acá. El doctor Fernando Arévalo, el doctor Juan David Arias, de acá de Bucaramanga, el doctor Juan Carlos Iturralde, a quien quiero felicitar por su nombramiento como presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología, compañero del fellow, la doctora María Elena González de Medellín y la doctora Mariana López de Medellín. Entonces, en primera instancia, quisiera darle la palabra a ellos, si quisieran de pronto hacer algún comentario, si quisieran de pronto aportarnos algo más o si Efren de pronto quisiera aportarnos algo y después damos cabida a las otras preguntas. Muchas gracias. Bueno, Mari. gracias Mauricio. Si me permites, quisiera felicitar a Corey por esta iniciativa. Creo que ha sido fantástico tener a Efren acá, es un maestro y aprendimos un montón. Efren podría estar hablando de retinoblastoma varios días. Así que gracias Efren por esa charla. Me encantó el video de la inyección de la quimioterapia intravítrea.
porque yo siempre pregunto acerca de la técnica, pero ver el video me pareció fantástico. Eh, Vale más que mil palabras. Lo otro es que preguntarte sobre los pros y los contras de la liquid biopsy de la doctora Berry. Si pudieras extenderte un poquito más en eso, sé que lo dijiste muy rapidito por el Sí, claro. tiempo, pero ¿qué te parece esa línea de trabajo y hacia dónde va? Mire, doctor, nomás en cuanto a la inyección, lo único que le iba a decir es, antes de poner la inyección, usted fíjese 360 grados y trate de escoger un cuadrante donde haya menos células, ¿no? Y luego ya pone ahí la inyección y ya como la vimos ahí. Ahora, en cuanto a la biopsia líquida, Jesse empezó con la biopsia líquida del acuoso y el doctor Abramson y Jesse y otros doctores ya se extendieron a la biopsia líquida en la sangre, o sea, no necesariamente ya en el acuoso, sino que puedes tomar una muestra de sangre y ver las copias de activas, ¿no? Al grado tal, doctor Arevalo, que el doctor Abramson nos dice que ellos han tenido pacientes con retinoblastoma, les toman la biopsia de sangre, o sea, una muestra de sangre y hacen las cuentas, cuántas copias hay del tumor, de las células de DNA. Enucleas al paciente y tomas sangre cada hora y cada hora va bajando, va bajando, va bajando, van bajando las cuentas hasta que se haga cero. Y si nunca se hace cero, quiere decir que ese paciente tiene en algún parte de su cuerpo retinoblastoma. Ahora, y es el mismo concepto que Jesse hace en el ojo, pero en el ojo pues tendrías que ir a picar al ojito. Yo creo que ese va a ser el futuro del retinoblastoma cuando vamos a tener un paciente y usted y yo le vamos a decir, váyase por favor aquí a la sangre abajo para que me digan cuántas copias tiene circulando y voy a empezar a darle quimio, entonces de ahí yo me voy a ir buscando las copias. El problema, doctor, que tenemos ahorita, y Jesse y el doctor Abramson nos dicen, es que no está estandarizada y no está, o sea, no es standard of care. Entonces, ha habido pacientes donde ellos ven tumor, pero el acoso no da la información que uno pensaría. Entonces, todavía no está estandarizado y por ese motivo todavía no lo usamos de forma convencional para todos los pacientes. A mí me gusta más en la sangre, eso lo está haciendo para no solo retinoblastomas, Sí, sino otros melanoma, todo. tumores. Sí, Jasmine Francis con Abramson. Exacto. Y me parece que eso tiene, que es muy promisor. Y me gusta más el retinoblastoma que tomar una muestra del acoso de estos niños con retinoblastoma, me parece siempre peligroso. Pero Sí, gracias, Efraín. de nada, de Buenas nada. noches. Sí, Buenas noches, soy Liliana Zuluaga, retinóloga ajá, acá de Medellín, pero pues quiero que lean que la doctora María Elena hizo una pregunta en el chat. La doctora María Elena es del grupo de retinoblastoma junto con la doctora Mariana acá en sí. Medellín, que trabajan pues muy bien el tema. Entonces, doctora María Elena, quisiéramos que preguntara, por favor. Gracias, Lili. Buenas noches, doctor Efren. Excelente charla, muy Claro. didáctica, aclara muchos errores muy comunes en la práctica. Yo creo que la doctora Mariana López y yo coincidimos con algo que es como el dilema que se nos presenta día a día en la práctica. Cuando tenemos estos casos de ojos a los cuales se les lucha mucho por sacarlos adelante, con un pronóstico visual bueno, con un tumor que vemos tratable, insistimos en darle varias dosis de intraarterial, incluso varias dosis de intravítrea. La pregunta es, ¿cuándo parar? ¿Cuándo usted decide no darle más terapia y proponerles enucleación a los papás? Sí, mire, muchas gracias, doctora. Pues ustedes tienen un equipo de retención excelente con la doctora González y todos ahí. Mire, la verdad es que yo lo que he aprendido en estos años es que yo soy muy franco con los papás. O sea, porque muchos doctores a mí me dicen, pero ¿cómo les dices a los papás? ¿Cómo toman la decisión? Yo soy muy franco con los papás. En el momento en que la vida del paciente está en peligro, nosotros paramos. O sea, paramos de hacer la quimio y procedemos a la enucleación, etcétera, ¿no? Y la otra cosa es también, tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos y si el paciente no tiene agudeza visual, que sea una agudeza visual o un pronóstico visual relativamente que le sirva al paciente, también procedemos. Yo nunca he tenido, doctora, cuando yo soy muy franco con mis pacientes y les encanta los pacientes que sea así yo, nunca he tenido un conflicto con ellos en parar una quimioterapia, incluso quitar un ojo o dos ojos, ¿no? O sea, y la otra cosa es que, pues sí es cierto, cuando das terapia intraarterial y mejora un poquito, pero no al 100%, damos otra. Entonces yo también me llevo mucho de la mano con el oncólogo y con el intervencionista.
Y si el intervencionista me dice, Fren, ya estoy teniendo problemas al accesar las arterias, corre peligro el niño. O si la oncóloga me dice, ¿sabes que está teniendo efectos secundarios, etcétera? Entonces ahí, entonces cada mes yo me siento con los papás y les digo, por los siguientes años yo me voy a sentar cada mes y vamos a hablar del tratamiento cada mes, o sea, cada mes. No le voy a decir que es intraarterial por 6 meses y luego cambiar. Cada mes vamos a tomar la decisión. Cada mes, cada mes, cada mes. Es un sube-baja y podemos tratar de salvar un ojo y luego fracasar. Ahora, sí sabemos y hemos visto muchos pacientes, por ejemplo, en los grupos D que están desprendidos y tratamos de salvar esos ojitos, cuando se reaplica la retina, hemos visto que salen las siembras vítreas en esos donde la retina está desprendida, empiezan a salir y a brotar todas las células que estaban flotando. Entonces, en esos casos empiezas a seguir, ¿sí me entiendes? Es sin parar, estás dándote vueltas, dándote vueltas, dándote vueltas, dándote vueltas. Y en esos casos hemos visto que el 85% en el hospital de nosotros pierden el ojo. Entonces, les decimos a los pacientes, en este grupo D así avanzado o este E avanzado, tenemos tres cuartas partes de posibilidades de perder el ojo en los siguientes 6 meses y los papás tienen que hacer la decisión. Y el otro grupo, doctora, es el grupo E que tiene glaucoma neovascular. Hemos visto aquí en el hospital que si el paciente tiene grupo E, tú podrías entretener la posibilidad de salvar el ojo. Pero si tiene grupo E y tiene neovascularización, incluso aunque la neovascularización todavía no haga presión alta, hemos visto que a esos pacientes les va muy mal, muy, muy mal. Y la otra cosa que es la escuela de la doctora Gali, ¿no? Que siempre nos ha enseñado, dice, si un paciente tiene un retinostoma unilateral, ¿no? Quiere decir que él está sano, no tiene la mutación genética en su cuerpo. Él es un niño sano, con un retinostoma unilateral avanzado. ¿Por qué quieres ponerlo en riesgo su vida si ese ojo nunca va a poder volver a ver, ¿no? O sea, entonces, a mí siempre me acuerdo mucho de eso, porque cuando yo les digo eso a los papás, me dicen, si yo le quito el ojo ahorita a su hijo, señora, la mayor probabilidad es que esté curado, o sea, sea un niño normal, sale curado del quirófano. Claro, que si la patología da características de alto grado y a lo mejor necesita quimioterapia adyuvante, etcétera, eso es otro, pero podríamos tener a ese niño sano, porque he tenido muchos casos de pacientes de otros doctores donde es un unilateral, el niño es completamente sano y viene con metástasis, que le dieron quimio y le dieron quimio y le dieron quimio, un ojo ciego desde de inicio, tratando de salvar el ojo y los papás vienen fijados que le dijeron que el ojo se iba a salvar y ahora el niño se está muriendo y se han muerto varios así, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le puedo comentar. Gracias, doctor Efren. Otra pregunta. ¿OCT le realizan a todos los pacientes o solo cuando quieren detectar lesiones subclínicas? Tenemos la gran ventaja, doctora, la gran ventaja que pues mi hospital tiene eso, ¿no? Entonces a todos se los hacemos. No les presenté esas diapositivas porque ya me extendí mucho, pero lo usamos por dos motivos. Uno, a los bebecitos que les hacemos el screening, ¿no? Cuando está el RB1 mutado, cada mes los metemos al quirófano, les hago el screening en el polo posterior y hasta donde me dé el OCT y me encuentro tumorcitos chiquititos y ahí voy y los identifico y los trato. Y entonces ese tumor nunca se hizo clínicamente activo. Y la razón número dos por hacer el OCT es cuando tengo un tumor y le doy tratamiento con láser o con crío y le tomo un OCT pre y luego post y yo ahí me doy cuenta con el láser se ve muy bonito, luego le mando una foto si quiere, cómo se ve Gracias. el láser, dónde le di el láser y cómo se ve, cambia la coloración del tumor y la hiperreflectividad del tumor cambia. Entonces lo hacemos como seguimiento para ver si ese tumor está activo o inactivo. Por ejemplo, hemos tenido casos donde yo veo una cicatriz con mi indirecto y parece que está totalmente plano y le hago el OCT y tiene una bolita que no se ve con los ojos, no lo vemos, tiene una bolita ahí que está activa, ¿no? Este, pero yo tengo la gran ventaja de tener el OCT, perdón, que pues es muy caro. Sí, muy útil. Muchísimas gracias, doctor. De nada. Gracias, doctora María Elena. Juan David. Doctor Efren, muchísimas gracias, Sí, excelente charla. Yo tengo dos preguntas. sí. Tienes un niño con catarata y sospechas que puede tener un retinoblastoma, ¿qué recomendarías?
Mira, doctor, nosotros hicimos de hecho publicamos, es mi única publicación en el New England Journal of Medicine, pero nosotros publicamos, nunca hemos tenido retinoblastoma que dé catarata, nunca hemos tenido nosotros, ¿verdad? Yo no digo que no exista, nosotros nunca hemos tenido retinoblastoma que dé catarata. Lo que sí ha pasado es que se trata el retinoblastoma con láser, con crío, con quimio, y al paso de los meses se hace una catarata. O sea, a lo que voy es a que nunca ha llegado un niño de primera vez con catarata y yo no sé qué está causando la catarata. Y sí hemos visto que con los niños que vienen por primera vez con catarata, para hacer descartar retinoblastoma, siempre son persistencias de la vasculatura fetal o otra cosa, ¿no? Pero lo que sí hemos tenido son pacientes que después del tratamiento, ya que supimos que tenía retinoblastoma y que se trató por el láser y por todo eso, hacen catarata. Entonces, lo que hacemos es, desafortunadamente, es una pregunta bien difícil porque tenemos que esperar a que el tumor esté inactivo y para que esté inactivo se necesita, en teoría, arbitrariamente, un año de inactividad. Cuando entonces le podemos decir al segmentólogo, quítale la catarata, siempre le decimos, si lo vas a hacer, haz unas incisiones en la córnea, trata de no meterte abajo de la conjuntiva, cierra la córnea con crío, perdón, con sutura y luego haz crío, etc. O sea, toma sus precauciones, ¿no? Y también, por ejemplo, tuvimos un paciente igual que le pusieron una válvula con una catarata y resultó ser un médulo epitelioma maligno, pero ya estaba drenando todas las células a la órbita, ¿no? Pero para la respuesta, doctores, nunca hemos visto en el hospital de nosotros un paciente con catarata de entrada que tenga retinoblastoma. Bueno, sí, la pregunta es porque, sobre todo en niños que hacen uveitis, que en algunas ocasiones llega ya es con tratamiento, hacen catarata, le han puesto esteroides y intervienen la catarata, pero se encuentran con todas estas alteraciones después en el fondo de ojo. Definitivamente, pues esos niños terminan con un protocolo de tratamiento muy extenso por el alto riesgo ya de que ese retinoblastoma quede intraorbitario. Entonces, pues sí es muy importante, sobre todo. Si se abre la conjuntiva, si se hace una catarata con tumor activo, se tiene que considerar que es como orbitario, ¿verdad? Tiene usted razón. Y en esos casos se tiene que radiar y darle la quimioterapia. Hay un protocolo. Pero la otra cosa que también me pregunta mucho la gente es cuando dices, pues le estaba dando tratamiento al retinostoma y se hizo una catarata por cualquier motivo. ¿Qué hago? La verdad es que si uno no tiene si uno no puede ver el tumor con sus ojos, eso pone en peligro la vida del paciente y una de dos. O tomas la decisión con todos los riesgos que conlleva de quitar la catarata con tumor activo para poder ver o quitar el ojo. Y volvemos a lo mismo. Por ejemplo, dices, bueno, es un ojo unilateral, es un tumor unilateral, el niño está sano. ¿Cuánto veía cuando llegó? No veía nada. No tiene caso tener ese ojo ahí. O, ¿sí me entiende? A menos de que usted me diga, doctor, eras bilateral y ese es el único ojo del niño que puede ver y tuvo una catarata y si le quito, pues va a quedar ciego para toda su vida. Lo que hacemos a veces es que si no puedes ver el tumor, dices, bueno, le voy a inyectar intravitrio a ciegas, le voy a inyectar unas 3 o 4 veces a ciegas y luego le voy a hacer la catarata, tratando de que si hay alguna célula ahí activa, esas intravítreas a ciegas hayan tratado las células activas y puedas quitar la catarata con un poquito más de seguridad. Pero eso es algo así, eh, Gracias. Gracias, muy Juan. difícil. Gracias, Efren. No te van a dejar arrimarte al mar en Cartagena. No, Eh, está bien. Juan Carlos Buenas Iturral noches con de todos. Ecuador. Bienvenido, Juan. Efren, gracias, Mauricio. Y gracias a todos. Efren, buenas noches. Bueno, excelente, magistral tu Gracias. ponencia, impecable. Yo básicamente, bueno, quería hacer un comentario, sobre todo en nuestro medio. Tú sabes que en países como los nuestros no siempre contamos con un buen patólogo ocular. En los casos, sobre todo de retinolastomas asimétricos, para mí es un reto, porque de pronto tenemos un caso donde un ojo es el grupo E, en el otro es el grupo B, haces la nucleación, confías en el patólogo y el paciente de pronto hace una metástasis al cerebro y finalmente, entonces, en estos casos muchas veces tendremos que hacer quimioterapia igual sistémica, tratar las lesiones con crioterapia, congelarlas. No sé si tienes algún comentario al respecto.
Sí, desafortunadamente, yo soy de México, ¿no? Entonces yo siempre digo en las pláticas, pues uno tiene que hacer lo que tengamos a la mano y lo mejor que tengamos a la mano, ¿no? Mire, doctor, cuando en México hemos tenido pacientes donde la quimioterapia, perdón, la patología es dudosa, tenemos la gran ventaja que la doctora Chévez Barrios y varios patólogos acá en Estados Unidos se ofrecen. Es cuestión de nosotros de mandar la muestra. La hemos mandado de Monterrey a Houston y la doctora hasta no nos cobra ni nada. O sea, hay manera, ¿no? Ahora los patólogos toman las imágenes y se las mandan a la doctora y ahí se puede hacer. Entonces, ahora con todo lo moderno que tenemos de la telemedicina, se puede. Pero ciertamente, doctor, lo que a veces hacemos es que si la patología es dudosa o el patólogo es dudoso, se toma el protocolo como si fuera lo peor, ¿no? Como si hubiera tenido invasión coroidea a 5 milímetros, como si hubiera tenido Exacto. ploni, como si hubiera tenido todas, o sea, se trata el paciente de esa manera, o sea, desafortunadamente. Claro, hay que ser agresivo en estos casos. Exacto, tienes que ser agresivo porque pues no Claro. tienes de otro. En la Exacto, vida. Claro. exacto. Así es. Muchas gracias, doctor. La otra cosa que les quería platicar es que muchas veces está la otra pregunta que siempre se hace es cuando haces la resonancia y la resonancia dice, quizá esté tomado el nervio óptico. Se lo voy a... Es favor de correlacionar con la clínica. Dices, pues bueno, pues no veo para atrás del ojo, le digo, pues por eso te le hice por eso le hice la resonancia. Pero lo que hemos visto aquí en el hospital, hemos hecho una revisión de casos, es que como en un 33% cuando la radiología dijo que potencialmente el nervio estaba tomado, estaba equivocado. Un 33%. Entonces, y al revés, también nos han dicho que el nervio no está tomado y quitamos el ojo y el nervio está hasta el quiasma tomado. Entonces, la radiología no, de hecho estamos tratando de ver por qué es esa diferencia o esa disyuntiva en la patología, pero precisamente por eso, cuando se quita el ojo, se quita más, ahí les enseñé, de perdido 10 milímetros, casi 15 si se puede, porque por si las dudas, por si las dudas. Entonces, es mejor pecar Entonces yo ya Por rutinariamente quito exceso. como 15 milímetros de nervio. Sí. Este, Gracias, doctor. Yo tengo y también una... perdón, nomás para terminar ese concepto. También revisamos los pacientes que tuvieron positivo, donde cortamos el nervio. Donde cortamos el nervio estaba positivo en la patología. ¿Qué se hace en esos casos? Y en nuestro hospital, en nuestra casuística en los últimos 10 años, al que no se le dio radioterapia, se murió. Y al que se le dio radioterapia, sobrevivió. O sea, se le da su quimio normal, la quimio de órbita y todo y radiación a la órbita. Y todos, sin excepción, los niños que se les radió la órbita sobrevivieron y siguen vivos, y los que no, murieron. Eso sí les puedo decir. doctor, yo tengo Sí. una pregunta en cuanto a la resonancia. En los pacientes que tienen mutaciones germinales, ¿cada cuánto le hace la resonancia y hasta qué edad se la realiza? Cada hospital tiene su protocolo, pero el consenso es cada 6 meses, o sea, cuando llegan, ¿no? Así cuando llegan antes de la enucleación o del tratamiento, y luego cada 6 meses hasta los 3 o 4, creo que 4 años de edad. Ok, Ahora, perfecto. ese es otro concepto, nomás si me permiten un segundito. Por ejemplo, cuando hacemos la enucleación, el oncólogo ocular, no el oculoplástico, porque el oculoplástico quiere que se vea bonita la órbita. El oncólogo ocular lo que quiere es que no haya tumor en el ojo. Entonces, nosotros ponemos un implante de silicón siempre está el debate entre que si ponemos un dermograso contra uno poroso, uno de hidroxiapatita, etcétera. Bueno, en teoría, y eso pues es muy debatible, la resonancia puede delimitar mejor y ver la diferencia entre el silicón y la grasa y el tumor que si le pones una de hidroxiapatita o uno dermograso. Entonces, esa es la razón por la que se ponen los de silicón. Pero los radiólogos hoy en día nos dicen que las máquinas de resonancia magnética son tan buenas ahora, que son 3 Tesla o no sé cuántas Teslas, ¿no? Que ya aunque le pongas un dermograso o uno de hidroxiapatita, ellos podrían diferenciar entre tumor activo y no.
pero por si las dudas, nosotros seguimos poniendo de silicón. Doctor, vamos a leer unas preguntas que tenemos en el chat. La doctora Prada. Hola, doctor, gracias por la presentación. Quisiera preguntar sobre la consejería genética en el caso de madre o padre con antecedente de retinoblastoma unilateral. Si la madre o padre tiene estudio genético previo en sangre periférica sin mutación, ¿podría no realizarse la amniocentesis? Otra opción podría ser ADN fetal en sangre materna periférica. La respuesta es media complicada y la respuesta pues es, si tú tienes prueba genética que confirme que la mamá no tiene la mutación, pues en teoría no tiene el niño el riesgo. Claro que hay otras cosas que me tendría que meter mucho en la que si es mosaicismo, etc. Pero bueno, así en general. Pero el problema que tenemos es que las pruebas genéticas de esos papás que ahorita son papás de la edad de mi edad, ¿no? De 40, 50 años, es que esas pruebas genéticas todavía eran peores que las que tenemos ahora. Entonces, si ahorita tenemos un 2% de falsos negativos, hace 10 años era como el 20% de falsos negativos. Entonces, cuando un papá viene y me dice, pues a mí me hizo la prueba genética cuando allá en Colombia, Fred, cuando yo tenía 10 años, o no sé, cuando tenía un año de edad, hace 40 años, pues quién sabe, ¿no? Digo, y salió negativa. Habría que ver si es de verdad, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que si la repetimos con la tecnología de ahora, es diferente. Otra pregunta que nos hacen es, en su experiencia, ¿cuál es la tasa de recaídas en retinoblastoma bilateral tratado con quimio intraarterial versus quimio sistémica? Esa es una muy buena pregunta y tiene un poquito de jiribilla, ¿no? Porque o sea, acuérdense que la quimioterapia no, o sea, no, la quimioterapia no es la solución definitiva, ¿no? O sea, yo no voy a mandar al paciente para quimioterapia para que quite el tumor. Se hace quimiorreducción, o sea, la quimioterapia es para reducir el tumor y luego tú vas y le das el tiro de gracia con el láser y la crio. Entonces, sí, por eso me lo han preguntado mucho en otras conferencias donde nomás confían en la quimioterapia para quitar el tumor y eso no es correcto, ¿no? Asumiendo que tú reduces el tumor y lo congelas cuando está chiquitito o le das láser hasta que se fría completamente, entonces pues las recidividades que nosotros tenemos aquí en el hospital son casi cero. Pero si tú estás confiando nomás en la quimioterapia y tú nunca le vas a dar crío ni láser, creo que son altas, como del 30 al 40, 30 y tantos por ciento de recidiva, porque acuérdense, todos esos tumores grisáceos que se ven grisáceos, como una tercera parte están activos. César, adelante, ¿quieres hacer una pregunta? Muy buenas noches, doctor. Felicidades por la charla, era muy, muy didáctica. Quería preguntarle, nosotros tenemos, bueno, hago parte de un grupo multidisciplinario, a Dios gracias, del manejo del retinoblastoma en la costa norte de Colombia. Y hay algunos aspectos bastante debatidos, ¿no? Me llamó mucho la atención el tema del seguimiento de la anestesia, aunque sea un mascarazo, como le decimos mensualmente por 2 o 3 años. Me gustaría saber ese punto. Y dos, con respecto a esa forma de involución, básicamente en esa carne de pescado dañada, esa parte que involuciona, que no se atrofia ni es calcificación en cottage, básicamente, ¿no? ¿Qué atención le merece usted a esas preguntas? Mira, o sea, casi toda la gente a nivel mundial está de acuerdo que se tiene que dar algún tipo de seguimiento muy, muy seguido, ¿no? Porque no quieres que el tumor sea muy grande, ¿no? O sea, si tú le dices al paciente, véngase dentro de 3, 4 meses, pues si tiene la mutación va a ser un tumor increíblemente grande. Hemos visto que hemos hecho, por ejemplo, mi fellow hizo la investigación donde hizo el costo-beneficio de dar cada mes anestesia contra no dar anestesia y luego que venga el tumor muy grande y definitivamente pasarlo cada mes es mucho más económico que esperarte a que el paciente tenga un tumor grande, se quede ciego o se muera y luego lo que le va a costar al Estado tener un paciente ciego. Y la otra cosa que tú me decías de la quimio. Ahora, el tipo de regresión que les dije es cuando la doctora Shields nos platicaba de la regresión con la terapia sistémica. El problema es que ahora casi todos los tumores se tratan con terapia intraarterial, ¿no? A reserva de cierto. Entonces, hay una nueva clasificación que no la puse aquí, donde ahora también hay regresión
tipos de regresión con terapia intraarterial, porque hemos visto que es un poquito diferente. Pero ciertamente, cuando el tumor no se calcifica, siempre tenemos esa duda de que vaya a regresar el tumor. Y en mi caso es como ese, como te decía, como una tercera parte. Una tercera parte de esos tumores que se ven como grisáceos crecen a los primeros 6 meses después de la última quimio. Entonces, por eso es que después de la última quimio se ven muy bien seguido, porque sabemos que en los primeros 4 o 6 meses, si hay células vivas, van a volver a crecer. Y después de ahí, seguimos viéndolos. Y si no creció, al año ya le decimos, véngase a las 4 semanas, a las 6 semanas, a las 8 semanas, a las 10 semanas. Y si un tumor aparece otra vez, se vuelve a las 4 semanas, otra vez a las 4 semanas, 4 semanas, 4 semanas, hasta que tengas un año de inactividad. Si hay un tumor nuevo, otra vez a las 4 semanas. O sea, y así hasta que el niño tenga como 5 años más o menos, que es cuando ya más o menos todos los tumores están inactivos. No sé si... Gracias. No, la pregunta, gracias por eso. La pregunta también iba orientada a los riesgos anestésicos que hoy en día los sí, pediatras y el tema del sí. desarrollo. Sí, discúlpeme. También tenemos un grupo de anestesia increíble aquí en Boston Children's, y también ya hicimos porque tenemos muchos prematuros también chiquititos que los metemos bajo anestesia muy seguido, etcétera. Y lo que vimos es que hay artículos en la literatura donde dicen que hay algún tipo de daño neurológico muy pequeño, y hay unos que dicen que no, y luego hay unos artículos que dicen que no se puede delimitar. Nosotros no hemos visto ningún daño neurológico evidente a los niños que se les dio por más de 2 o 3 años terapia, anestesia cada mes. No se ha visto ningún daño neurológico evidente hasta el día de hoy. Que a lo mejor dentro de 20 años tengan un daño neurológico, pero hasta ahorita. Entonces, lo que les decimos a los papás es, no hay evidencia científica de que lo hagamos y vaya a tener, pero tampoco que no vaya a ser. O sea, no hay ni que lo corrobore ni que lo descarte. Lo que hemos visto es esto, y el problema es que, ¿cuál es la opción? Si no le pongo la anestesia y me vienes con un tumor bien grande porque me dio miedo ponerte anestesia que potencialmente puede causar algo que estadísticamente no ha sido evidenciado, te puedes morir. Entonces casi todos los papás dicen, no, doctor, vamos para adelante, vamos a la anestesia. No, pues sí, no, tampoco. El gran problema, yo creo, es lo que la doctora González nos decía, la doctora Marilena, es esos niños con unilaterales, ¿no? Grandes. ¿Cuándo paramos, no? O sea, ¿cuándo paramos? Y la verdad es que yo tengo gracias a Dios, nosotros no hemos tenido más que una muerte en los últimos 15 años. O sea, porque en el momento en el que pensamos que el paciente está la vida en peligro, quitamos el ojo o hacemos algo más radical, ¿no? O sea, no nos entretenemos en tratar de salvar un ojo ciego o nomás por el hecho de salvar el ojo. Eh, y muchos otros doctores, que no voy a decir nombres, de aquí de Estados Unidos, donde dicen que todos los ojos se deben de salvar y que nunca se les han muerto pacientes. Yo les quiero decir que muchos pacientes vienen a Boston Children's y aquí se mueren. O sea, no se les han muerto en su hospital, pero se nos mueren aquí en el Boston Children's, ¿no? Entonces, no es tampoco que la terapia intraarterial es fuera de riesgo, ¿no? Efraín, muchas gracias nuevamente. Ya con esto vamos a dar por terminada la conferencia. Todo espectacular. Nos enseñaste, nos afianzaste conocimientos, fortalecemos la amistad, nos llenas de expectativas, quedamos con preguntas también, que luego las seguiremos resolviendo, porque nos vamos a seguir viendo. Gracias, Efraín. Y les invito para que vengan a Boston como Mari. Ella les puede pasar mi correo, o se los voy a poner aquí bien rápido. Si quieren venir a Boston una semana, un mes o lo que quieran, pueden venir, los profesores pueden venir, los residentes pueden venir, creo que los estudiantes no les dejan, pero profesores sí pueden. Y con toda confianza también casos clínicos, si lo que quieran, con toda confianza. Ese es mi correo. Y está cuando quieran, lo que sea. Gracias, Gracias, Efraín. doctor. Gracias, Gracias. doctor. Gracias, espectacular. Gracias. Nada. Sí, a todos los que están preguntando, la charla está grabada, les mandaremos el link y se va a colgar también en la página de Acorep, que por cierto está renovada, entonces les avisaremos cuando esté en la página. Muchas gracias, doctor. Lo esperamos en Gracias. Cartagena. Nos vemos pronto allá en Colombia. Gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias.